a todos, encantada de saludaros. Soy Hanna Pardo del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español de la Universidad de Cantabria, el CIES Comillas, y hoy estoy aquí para presentaros un poco mi breve trayectoria dentro del mundo de la investigación. En primer lugar, y antes de dar comienzo a esta exposición, sí que me gustaría, como no, agradecer al comité organizador de estas jornadas la amabilidad que han tenido de brindarme, ¿no?, la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros, contándoos mis experiencias bueno, compartiendo estos momentos, ¿no?, tan importantes. Y también, por supuesto, dar las gracias a vosotros por estar aquí viéndome y escuchándome, aunque sean estas circunstancias tan especiales, ¿no?, dentro de este contexto del COVID. Pero bueno, yo por mi parte intentando que todo lo que vengo a contaros, aunque sea, os sirva un poquito como inspiración, ¿no?, para que os adentréis en este apasionante mundo de la investigación, que a fin de cuentas pues es para lo que están estas jornadas, ¿no?, para intentar que os pique el gusanillo y bueno, lo tengáis ahí como una opción una vez terminéis también vuestros estudios universitarios. Bien, dicho esto, os voy a presentar lo que viene siendo el núcleo el tema nuclear de mis investigaciones, que es Japón. Y además Japón no desde una perspectiva como puede ser la de los estudios de Asia Oriental, que estarían ya específicamente focalizados en ello de una manera pues mucho más directa. Mis investigaciones son a través de disciplinas completamente diferentes, como pueden ser los estudios hispánicos o la didáctica de segundas lenguas, que a priori podría parecer que no tienen una relación directa, ¿no?, con este mundo, pero nada más lejos de la realidad. Y bien, ¿cómo he llegado hasta aquí? Para eso, para que lo comprendáis, es interesante que, aunque sea de manera muy sucinta, os dé algunos datos ilustrativos sobre mi trayectoria académica, que bueno, es muy breve, ¿no?, pero muy significativa en este sentido. Yo di mis primeros pasos con el japonés allá por el año 2012, hace ya unos 9 años aproximadamente, casi 10. Y bueno, pues por aquel entonces yo no tenía estudios superiores, ni siquiera había acabado el bachillerato y pensé que quería dedicarme profesionalmente en un futuro a algo que tuviera que ver con el japonés, que estuviera el japonés de por medio. Entonces decidí sacar el bachillerato en primer lugar, graduarme en estudios hispánicos, ¿no?, ir a la universidad. Soy graduada de este centro CIES Comillas, el que veis en la imagen, este lugar fantástico de la Universidad de Cantabria. Y bueno, pues actualmente estoy cursando simultáneamente dos másteres, uno en este mismo lugar, en mi alma mater, máster en enseñanza del español como lengua extranjera, y otro un poco diferente, máster en traducción audiovisual en el Instituto Superior de Traducción, el ISTRAD. Entonces, bueno, digamos que con estos másteres no solamente amplío currículum, sino que también amplío perspectivas y que se pueden aplicar, ¿no?, a mis investigaciones. Ya en los grados, el grado en estudios hispánicos me daba la posibilidad de abordar mis investigaciones desde una perspectiva muy amplia, pero bueno, con estos estudios de posgrado, digamos que se diversifican y se multiplican las opciones a la hora de buscar temas para investigar. Bien, mis primeros pasos en la investigación fueron, pues como casi todo el mundo, con ese trabajo de fin de grado, el TFG, al que sí quisiera dedicar unos minutos en esta presentación, porque, bueno, no es un trabajo nada despreciable, son nuestros primeros pasos investigando, muy importantes, ese momento clave en el que seguramente decidiremos si queremos seguir adelante con esta faceta investigadora o todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, es un punto de inflexión en nuestras vidas académicas. En mi caso, pues bueno, fue sobre Japón, evidentemente, viniendo de estudios hispánicos. Lo hice desde el ámbito de la literatura y bueno, se tituló El fenómeno del neojaponismo en la narrativa histórica española del siglo XXI.
Este tema, la elección del tema, que es ese primer paso tan complejo que hay que dar en este tipo de trabajos, encontrar un tema pertinente, que nos interese, etcétera, pues es un proceso bastante complejo y que desde luego las ideas no surgen de la nada, y bueno, pues todo tiene que evolucionar, ¿no? En mi caso, pues todo vino por mi afición a la lectura. Hubo una temporada que leí a varios autores españoles con unas características muy similares. Todos escribían ficción histórica que a su vez estaba ambientada en el Japón feudal, samuráis, etcétera. Y bueno, pues eran tantas las obras y se daban en un periodo tan concreto, ¿no? En los últimos 10 años, que, bueno, personalmente consideré que era algo digno de estudiarse. Pensé en la opción de limitarlo como un fenómeno literario bueno, como un propio, ¿no? Digamos. Y me lancé a la piscina con el apoyo de mi tutor, sin cuya ayuda, pues evidentemente esto no hubiera salido adelante, o por lo menos no tan bien como finalmente salió. Bien, este tipo de trabajos son muy importantes y no, de verdad, no hay que desmerecerlos en absoluto, porque sientan bases teóricas que, bueno, aunque sean todavía, digamos, de principiantes, entre comillas, ¿no? Porque son esos primeros pasos que damos como investigadores, pues son muy importantes, porque asientan eso, como bien digo, bases teóricas sobre las que después realizar investigaciones totalmente diferentes. En este caso, con esta delimitación de un fenómeno concreto, se abrían otras puertas, por ejemplo, pues en los propios estudios literarios que valorasen pues la adscripción de figuras nuevas que no habían sido estudiadas en este trabajo, que en lugar de ceñirse al ámbito español, trasladarlo al ámbito hispanoamericano y de alguna manera pues ampliar fronteras, ¿no? Y bueno, o comparativas con literatura clásica como la del Siglo de Oro, estudios con perspectiva de género también, muy a cuento, pueden estar, ¿no? Que además son ahora tan de actualidad y tan pertinentes, porque en este caso, por ejemplo, era un fenómeno protagonizado por figuras masculinas y bueno, pues eso puede ser algo también digno de estudio en otro tipo de trabajos. Bien, actualmente, como ya os he dicho, estoy estudiando dos másteres, uno de ellos el de traducción, como lo hago en 2 años, pues todavía no, ni siquiera he pensado en el tema del trabajo de fin de máster, ya tengo bastante con con el de la enseñanza de español como lengua extranjera, en el cual, pues bueno, no os puedo contar demasiado sobre él porque está entregado el proyecto y demás, pero no está defendido, entonces pues os daré algunas pinceladas, lo que considero más interesante, ¿no? Es un trabajo que pretende abordar la enseñanza de la ironía a estudiantes japoneses de español, porque, bueno, digamos que los estudiantes japoneses, culturalmente, el idioma, ¿no? Es todo tan diferente a lo que viene siendo la cultura y la lengua española, que hay fenómenos de naturaleza pragmática, como este de la ironía, que aunque tengan ciertas características universales, pues digamos que hay que tratarlos con especial cuidado en las aulas. Es algo que a priori parece, por cómo está transcurriendo la investigación, ¿no? Parece que no se enseña apenas en las aulas de español de Japón, ni en el Cervantes, ni en las universidades de especialidad. Entonces, pues digamos que aquí yo detecté una carencia que merecía dedicársele un tiempo, ¿no? Para, bueno, pues para detectar problemas, para, digamos, de alguna manera caracterizar, ¿no? Cómo es esta situación de la enseñanza de la ironía en las aulas japonesas de español. De manera que, pues a través de la parte práctica que requiere este tipo de trabajos, poder ofrecer soluciones que pueden ir, pues,
a través de propuestas didácticas que se adapten a todos estos estilos de aprendizaje de los estudiantes japoneses que son tan diferentes de los nuestros, por ejemplo, como españoles. Bien, por supuesto, este trabajo abre líneas de investigación perfectamente ligadas a esta temática. Por ejemplo, estudios que relacionen ese tándem pragmática y enseñanza de español como lengua extranjera o de didáctica de segundas lenguas, ¿no? Por ejemplo, más investigaciones mucho más focalizadas, más concretas en cierto tipo de alumnado que tenga que ver con esos estilos de aprendizaje, esos perfiles comunicativos que de alguna manera pues condicionan el aprendizaje de estos chicos. Y bueno, por supuesto, elaborar propuestas didácticas que con el fin de que cada vez mejoremos más todos estos materiales que llevamos al aula, con los que podamos utilizar a su vez para, pues, para solventar, para sí, dar solución, ¿no? A todas esas carencias bueno, que puede haber en las aulas. Y por supuesto, materiales que se adapten. Eso es lo más importante, ¿no? Yo creo. Retos, bueno, retos nos encontramos siempre muchísimos en cualquier investigación que vayamos a llevar a cabo. Lo importante es no desfallecer nunca. Los retos a los que nos enfrentemos tenemos que asumir que pueden salir bien, pueden no salir tan bien, pero de todos ellos tenemos que extraer algún tipo de enseñanza, ¿no? De aprender algo a partir de la confrontación de estos retos. En el caso de este trabajo de fin de máster, por ejemplo, uno de mis retos fue confeccionar un cuestionario. Mi intención pues era valorar, ¿no? En qué medida, cómo los estudiantes japoneses de español, universitarios, valoraban esto de la ironía, ¿no? En qué medida podía tener pues algunas, eh, podía influir en su imagen, podía tener consecuencias a nivel social, ¿no? Etcétera. Entonces, pues bueno, digamos que confeccionar un cuestionario con los ítems concretos, que sea atractivo a los informantes, ¿no? Porque muchas veces, pues al informante hay que darle cuestionarios muy breves, muy concisos para que lo rellenen, para que no se cansen y lo dejen a la mitad. Entonces, bueno, es un proceso bastante, bastante complejo bueno, pues que requiere de su tiempo, ¿no? De su dedicación. También obtener informantes es otra traba, porque no todo el mundo está dispuesto a colaborar. Internet nos facilita muchísimo las cosas, por supuesto, en este sentido. Hay muchísimos programas a través de los cuales se pueden enviar formularios online, etcétera, pero se corren muchos riesgos también, que lo rellenen gente, informantes que no nos interesan y nosotros no tenemos capacidad para saber si realmente eh, esos cuestionarios han sido rellenados por informantes que con características, ¿no? Con las características que nosotros necesitamos para nuestras investigaciones bueno, pues son riesgos, ¿no? Que a fin de cuentas uno tiene que correr, pero aquí lo importante es saber ser consciente en todo momento de este tipo de trabas con las que nos podemos encontrar. La difusión del cuestionario ya la he mencionado, pero bueno, pues eso, ¿no? Que puede ser un poco compleja dependiendo de a dónde se quiera enviar, de a qué tipo de informantes se quiera encuestar, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías, como ya os decía, todo muchísimo más fácil, ¿no? Y bueno, otro reto que podría, bueno, que me está suponiendo un esfuerzo considerable es en el análisis de materiales didácticos. Allí, por ejemplo, en Japón, utilizan mucha bibliografía que tenemos aquí en España, ¿no? Son libros de editoriales españolas, etcétera, pero no siempre es así en todos los casos. En esos casos yo puedo encontrar la bibliografía aquí perfectamente, pero hay casos en los que hay universidades que utilizan manuales
de editoriales japonesas hechos específicamente para ese tipo de alumnado o que, por ejemplo, utilizan materiales didácticos de elaboración propia, con lo cual obtener este tipo de materiales es más complicado y el análisis de alguna manera pues no se puede realizar de, de una manera holística, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre parece como que hay que, no podemos contar con determinados materiales y bueno, se queda en ese sentido un poco pobre, ¿no? En cuanto no podemos tener acceso a esos materiales. Bien, y problemas. Problemas ya no solo durante estas investigaciones mías, sino problemas a los que os tendréis que enfrentar vosotros en vuestro día a día. Para empezar, elegir el tema. Elegir el tema es algo que requiere su tiempo, no es fácil, pero lo que es necesario es que busquéis siempre un tema atractivo. El tema tiene que ser pertinente, por supuesto, tiene que ser necesario, tiene que venir a cuento, ¿no? Hablando. eh, entonces, dentro de escoger un tema pertinente, procurad que sea atractivo, porque vais a tener que vivir muchísimas horas con este tipo de trabajos, ya sea el TFG, el TFM o, bueno, pues otras investigaciones posteriores, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que os sintáis lo más a gusto posible y por eso ha de resultar atractivo, porque esto de alguna manera influye muchísimo en la motivación. El realizar una investigación es un proceso de altibajos constantes. Entonces, mantener una motivación lo más alta posible es fundamental. Y para eso, pues claro, necesitamos estar inmersos en algo que realmente nos interese, nos motive y tengamos ganas de leer sobre ello y de escribir sobre ello. Otra cuestión también muy interesante es la elección del tutor, ya en vistas a este TFG o TFM, porque el tutor es una figura esencial, esencial por muchos motivos. Primero porque emocionalmente es un apoyo que va a estar ahí. No solo es una cuestión de tener un tutor que nos guíe en lo académico, en lo teórico, que sí, pero necesitamos también alguien que, bueno, pues que sepa entendernos, que nos guíe, que no nos deje perdernos, ¿no? Porque muchas veces nos ensimismamos, vemos que todo es importante, nos dispersamos mucho, ¿no? Entonces, pues es esa guía imprescindible y por eso hay que seleccionarlo con mucho mimo, porque es una persona con la que vais a pasar un tiempo considerable y con la que, bueno, pues está bien encontrar a alguien con la que tengas un feeling, ¿no? Todos son beneficios en ese sentido. Más problemas, pues por ejemplo la selección de las fuentes. Muchas veces, cada vez menos por fortuna, vemos que en las universidades pues no se nos enseña desde el principio a investigar, eh, es algo que se da en el doctorado, pero bueno, y en el máster, ¿no? Hay metodología de la investigación, pero durante el grado no es tan frecuente encontrarse con esto, con lo cual, pues muchas veces hay alumnos que, bueno, no saben muy bien dónde encontrar fuentes, qué fuentes son más pertinentes, etcétera. Y por eso también insisto en que la elección del tutor que os guíe en estos aspectos es muy importante. Y bueno, la constancia, que seáis conscientes de que no vais a ser constantes al 100%, ¿no? Antes os he hablado de esos altibajos constantes durante el proceso de investigación y de elaboración de un trabajo, pero hay que ser consciente, ¿no? De que esto es así, de que esto es normal, de que nos sentiremos frustrados en muchos momentos, pero habrá otros muchos que nos vendremos arriba y retomaremos todo con mucha ilusión. Y bueno, lo importante es pues aprender, ¿no? De todo el proceso. Y bien, esto es todo lo que venía a contaros. Yo os dejo aquí mi correo electrónico por si os surge cualquier duda, hay cualquier cuestión que me queráis transmitir. Yo estaré de verdad encantadísima de recibir vuestros correos por si os puedo dar algún consejo, no sé, lo que queráis de verdad.
Y bueno, por mi parte esto es todo. Encantada de haber estado con todos vosotros, aunque haya sido, pues eso, a través de una pantalla, ¿no? Un poco impersonal, pero bueno, es lo que hay. Ya vendrán tiempos mejores y bueno, espero que os haya resultado de interés. Muchísimas gracias por vuestra atención.